En la clase pasada habíamos visto que preguntaba esta Marta si éramos diferentes tipos de creaciones entre unos y otros, la gente que está predestinada o no. Ah, Entonces le aclaraba yo que efectivamente todos somos iguales. De hecho, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para poder tener las mismas tentaciones, padecer los mismos sufrimientos, poder sufrir en la cruz, hacerse obediente en todo aspecto. Este, igual que todos los que, bueno, no igual, sino siendo el ejemplo para todos los demás que vamos a creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, hablábamos de que pues ahí estaba la predestinación, ¿no? En que Dios permitiese, como lo veíamos este domingo, Dios permita que podamos tener la fe para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y le decía yo que independientemente de eso, pues hay diferentes creaciones, porque decía pues que no todos son la misma creación. Entonces, en respecto al hombre como tal, es la misma creación. Que no todos tengamos el mismo destino, porque algunos son santos, llamados o están predestinados o apartados, es diferente a que seamos diferente creación. Y digo, siendo literales con lo que dice la Biblia, ¿no? Y hablábamos de que uno era el cuerpo del hombre, otro el de los ángeles, que también en los mismos ángeles están los arcángeles, los ángeles, los príncipes de ángeles, están los serafines, los querubines, y etcétera. O sea, tan solo en los ángeles también hay diferentes tipos de creaciones. Les decía que por lo mismo en el ámbito de los demonios era muy parecido. Y después empezamos a hablar de la creación de los animales, los mismos, las composiciones de las células y demás. Entonces, todos esos tipos de creaciones hasta llegar al átomo son creaciones que están activas, que tienen vida, que tienen cierta reacción, y todas y cada una de las diferentes creaciones tienen un propósito. Así como está desde lo más mínimo, que es las partículas fundamentales de la física, hasta lo que es el universo, todo se puede decir que tiene un cierto hálito de vida, cierto movimiento, cierto esencia de Dios, el espíritu de Dios, ¿no? Como si todo eso reactivara a todo lo que es el ámbito, ¿no? ujú. Porque todo da testimonio, todo tiene vida. Le decía yo que desde las piedras hacia arriba todo tiene vida. Pero bueno, hablando de la predestinación, hablábamos de que solamente todos somos creados como humanos y que de ahí, pues, vamos a ser después como los ángeles. Y entonces les decía yo que la prueba estaba en que cuando aparece este pasaje bíblico de la mujer que tuvo 7 hombres, ¿no? Y entonces les decía yo que el Señor les había dicho que, fíjense, esta cita está en Mateo 22. En Mateo 22 está, no, este es Zacarías. En Mateo 22, si quieren buscarlo, 22 qué. está 22 del 23 al 33, ¿no? Donde le preguntan sobre la Ujú. resurrección al Señor Jesucristo. Y dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues,
¿cuál de los 7 será, de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que los que no habéis oído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero a lo que yo iba es que yo le dije, bueno, cuando hacen este ejemplo, dicen que pues los ángeles no tienen sexo, pero ¿cómo les puedo decir? Como que haciendo la deducción de que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Pero a lo que voy es que no es eso lo que dice la Biblia, sino lo que la Biblia dice es que vamos a ser como los ángeles, y cuando venga la resurrección, que no nos vamos a dar, no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento, como lo dice el 30, ¿no? Sino que seremos como los ángeles en el cielo. Hasta ahí, no dice más. Entonces, no quiero decir más, espérenme porque no, ya, parece. Entonces, no quiero hacer la aclaración de lo que yo dije y realmente lo que quise decir. Entonces, la Biblia lo que dice es que seremos como los ángeles y que vamos a ser transformados, ¿no? Pero fíjense, ya que estamos en esta aclaración, entonces a mí me gustó cuando estaba analizándolo, lo que dice Lucas 20. Vamos a Lucas 20 porque está muy chido esa parte. Ya. Lucas 20:34. Es lo mismo, pero me gustó cómo lo decía en esta parte, porque dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, ¿no? Entonces dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿no? Sí. O sea, está muy bonito, está más completo, se me hizo muy completo, se me hizo muy interesante. Como que lo especifica un poquito más, lo aclara más. Entonces, no nos va a haber resurrección efectivamente y vamos a ser transformados a un cuerpo como el de los ángeles, ¿no? Un cuerpo incorruptible. Ok. Entonces, dentro de lo que estuvimos viendo, veíamos también que existía la profecía de que los discípulos pues iban a ser esparcidos, ¿no? La profecía viene en el libro de Zacarías 13:7. ¿Quieren que yo lo lea o lo lee alguno de ustedes? Zacarías 13:7. ¿Sí? Entonces, la parte a la que se refería el Señor Jesucristo cuando les estaba avisando que ya estaba profetizado, que ellos iban a salir corriendo, y para que se cumpliese, como yo les decía, cuando vienen a capturar al Señor Jesucristo y Él sale a encontrarlos o a enfrentarlos para que no les hagan nada a sus discípulos o ellos puedan salir huyendo, como estaba profetizado, era este pasaje, ¿no? Que dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ok, y pues esto lo estábamos viendo cuando estábamos viendo Mateo 26:31 y Marcos 14:27, ¿no? Que, bueno, el Señor les está anticipando que van a salir huyendo. Luego, pues esto sucede
cuando haciendo referencia pues ya a Mateo 6:31 y 56, en Marcos 14:27 y 50 y en Juan 16:32. No vamos a ir a eso porque pues estamos avanzando con esto, pero ya el Señor Jesucristo les había avisado que lo que iba a estar pasando, ¿no? De que lo iban a negar. Ok, y por último, vamos a ver, yo les platicaba que una vez que capturan al Señor Jesucristo, lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Entonces, lo llevan a la casa de Anás, no a la casa de Caifás. Es la primera visita es con Anás, no con Caifás. Cuando habíamos visto estos mismos pasajes en paralelo, ya habíamos visto esta parte, pero quiero nada más aclararlo. Cuando dicen del sumo sacerdote, piensas que lo está llevando a la casa de Caifás, pero después saben que es Anás, que era su suegro, y que lo mandan a casa de Caifás. Entonces, lo que nosotros dedujimos la vez pasada, en la vez que tuvimos estas clases, era que se le seguía diciendo sumo sacerdote a aquel que hubiese sido alguna vez sumo sacerdote, porque en este caso Anás ya no era sumo sacerdote. Bueno, no era el sumo sacerdote actual. Caifás era el sumo sacerdote actual. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, que no importaba, mientras hubiera sido sumo sacerdote, pues seguía siendo el sumo sacerdote, ¿no? Ok, claro que no el sumo sacerdote oficial, pero sí se te quedaba el nombramiento por lo que alcanzábamos a ver. Y entonces, vamos a ver dónde estaba la profecía. En el libro de Juan, fíjense, en el libro de Juan, cuando veíamos esto, se suponía que Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el libro de Juan 11, capítulo 11, que se suponía que ya lo habíamos pasado, era donde del 49 en adelante, fíjense, estamos hablando desde el 45 de complot para apresar o para matar a Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Entonces dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿De qué está hablando? Bueno, pues de la resurrección de Lázaro. Está hablando de cuando, como yo les decía, de la magnitud del impacto que tuvo la resurrección de Lázaro. Y lo habíamos visto en las clases pasadas, que por eso deciden ya apresar a Jesús y también para darle muerte y también a Lázaro, porque estaba dando testimonio como resucitado. Y entonces dice que viene a los principales sacerdotes y a los fariseos y se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Como ven. Entonces, ahí es donde él se hace la referencia de que él ya había profetizado que era mejor que Jesucristo hubiese muerto por todos y no que la nación pereciera porque pues se dijera que creía en él. Más adelante, hablan de que
de que pues se había dicho, ¿no? Que si fuese falsa el testimonio de Jesucristo, o que hubiese sido falso, que él fuera el Mesías, pues que solito se iba a aplacar la religión, ¿no? Como había pasado con muchos otros. Entonces era parte de lo que se había platicado para detener al Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahí más o menos, pues quedan aclaradas los pasajes y las observaciones que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Donde se hacen las diferentes referencias de algunos de estos versículos. Ok, nos habíamos quedado en cuando Jesús llega, lo apresan y entonces lo llevan ante Anás y luego ante Caifás. Entonces vamos a Lucas 22:54. Lucas capítulo 22, versículo 54. ¿No? Ya. ¿Ya está? Ok. Sí. Cuando viene Judas y besa al Señor Jesucristo, pues entonces le dice Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, dice en el 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, ya, dejad. Y tocando la oreja sana a esta persona que le habían cortado la oreja. Y dice Jesús a los principales sacerdotes, ¿no? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste tus manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Y entonces, en el 54, siguiendo con esta aprehensión del Señor Jesucristo, les dice, cuando ellos lo prenden o lo agarran, lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, ¿no? Esa es hasta ahí toda la parte que vamos a ver hasta ahorita, nada más como todos dicen que la habían llevado a la casa del sumo sacerdote, pero hasta después cuando es entrevistado, es cuando ya les dicen que pues lo mandan de la casa de Anás a la casa de Caifás, ¿no? Ok, hasta aquí está claro, ¿verdad? Sí. Y en Juan 18, Juan capítulo 18, en el 28, dice más o menos lo mismo, ¿no? Y aquí se adelanta ante un poco con la negación de Pedro, que es lo que decíamos, que luego vienen fuera de secuencia los versículos. Dice que es Jesús ante Pilato. ¿Ven? Entonces le llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos, entonces, fíjense, mientras que en los demás, habla de que Jesús es llevado a la casa de Anás. Perdón, es que aquí tenía yo las citas intercambiadas, porque en el 19 dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿no? Acerca de sus discípulos y de su doctrina, en el 19, ¿no? Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo siempre y he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y entonces, le, es cuando le dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos que ya de la casa de Anás lo mandan a la casa de Caifás. Y en el 28, que lo que estábamos viendo es cuando él ya está en casa de Caifás. Entonces,
por eso aparece primero la negación de Pedro, antes de esta aparición en la casa de Caifás, porque ya empieza aquí con la negación de Pedro, ¿no? Entonces, fíjense, se supone que del 15 que habíamos visto cómo Pedro entra a la casa de Anás, ya lo habíamos visto, cómo entra al patio de Anás, y después viene del 25, de ahí mismo de Juan. Hay cosas que no aparecen en los otros evangelios, como que el que le pregunta por segunda vez es El siervo. un pariente de este siervo del sumo sacerdote al que le cortan la oreja, ¿no? Ok, Mateo 26, veíamos que en el 30 es cuando anuncia el Señor Jesucristo la negación de Pedro. Y después lo llevan al concilio, ¿no? Es el arresto de Jesús y lo llevan al concilio, como decíamos. Aparentemente el concilio estaba reunido en el patio del sumo sacerdote. Y entonces, vemos, aquí dice, ¿no? Ahorita les digo, en el 69, por favor, Javi, léete del 60, no, Marta, léete del 69 al 75, por favor. La primera criada que le dice, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Y él le niega, bueno, dice, ok, no sé lo que dices. Entonces, saliendo él a la puerta, o sea, se suponía que ya estaba adentro, sale a la puerta y le vio otra vez y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y entonces lo vuelve a negar él, pero ya lo niega bajo juramento, fíjense. O sea, no nada más se concretó a negarlo, sino que juró, ¿no? No, juro que no lo conozco, que sí se lo imaginan. O sea, ya con juramento para que no hubiera lugar a dudas de que él efectivamente pues no estaba con el Señor Jesucristo. Entonces, después de eso, el mismo pariente al que del que le habían cortado la oreja, aquí no lo dice, pero no lo dijo en la otra, se acerca, ¿no? Y le dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Como le está diciendo que su manera de hablar, se suponía, fíjense cómo ya su manera de hablar era como más relajada, yo me imagino más, sin decir groserías, tipo mexicano, ¿no? Algo así. Por eso es por lo que él, para que le creyeran, una vez que ya había jurado, pues entonces ya se pone a blasfemar, ¿no? Y a decir groserías. Entonces dice, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó de gallo. ¿Cómo ven? Y más adelante vamos a ver cuál es la reacción de Pedro, ¿no? Ok. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho una vez que oye que canta el gallo, antes de que el gallo cante, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Se da cuenta, ¿no? Hay otra parte de los evangelios donde dice que en ese momento se cruzan las miradas con las del Señor Jesucristo. Y entonces, pues, se sale a llorar amargamente, ¿no? ¿Dudas? Ninguna. ¿Seguimos? También viene en Lucas. Sí, ahorita vamos a ver. Sí, porque, sí, es lo que te digo. Hay otra parte donde dice que cruzan las miradas. Vamos a Lucas 22, 54 al 62. Ujú. A veces dicen que es la misma criada, luego dicen que es otra persona, que es otro hombre y demás, pero el caso es que ha de haber sido como que algo muy parecido, ¿no? Lo dice la criada, viene y dice, sí,
tú eres, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se entremezclan a veces los hechos. Pero hay una parte donde veíamos, ¿no? Creo que es en Juan, donde decía, ¿no? Que el pariente del que le habían cortado la oreja le dice, sí, tú eres uno de ellos, ¿no? No eras tú el que estabas allá cortando orejas. Y entonces, dice, no, no lo soy, ¿no? Hay otras partes donde ya dice que lo dice primero de una manera, negándolo rotundamente, luego diciendo groserías y jurando que no, y cosas así, ¿no? Luego dice, por tu forma de hablar, yo no sé si los galileos tuvieran una manera especial de hablar, pero pero pues yo creo que más que nada se refería tal vez a la forma tal vez porque era Galileo, pero yo creo que también a que pues no era grosero, no eran, no injuriaba, ¿no? Y por lo mismo, pues Pedro se pone a decir de blasfemias, ¿no? No digo que todos los galileos, me estoy refiriendo a los seguidores de Cristo. Ujú. Entonces, y se da cuenta, ¿no? O sea, se da cuenta de que el Señor Jesucristo, al oír esto, voltea y lo ve, y se da cuenta de que el Señor Jesucristo lo volteó a ver, o sea que cruzaron las miradas, y sale a llorar amargamente porque se perdona. Entonces, y es lo que yo decía, la vida de Pedro, les dijo el Señor Jesucristo que ellos iban a salir huyendo cuando a él lo apresaran. Pedro dice, no, Señor, si fuese posible yo daría mi vida por ti, ¿no? Yo te defendería con la vida. Y después vemos que Pedro es uno de el que lo niega, y el Señor Jesucristo se lo había anticipado, y como él decía, la vida de Pedro es como un ejemplo, está como que escrita para ser un ejemplo en la vida del discipulado o del apostolado, ¿no? Cuando estamos estudiando, para que nos demos cuenta de que pues estamos en una tablita, ¿no? De ser algo excelentes y en el mismo momento poder ser algo nefastos, ¿no? ¿Sabes? Querer dar la vida por el Señor, pero en el momento de la prueba, pues poder marchar atrás, ¿no? Dar pasos hacia atrás. Entonces, ese es muy importante. El ejemplo, yo creo que Pedro eh, fue un instrumento también muy, claro, no en comparación con Pablo, ¿no? Pero también muy buscado por el Señor. Cuando dicen que Pablo era un instrumento necesario para el Evangelio, yo creo que Pedro también tenía su parte en esto de ser el ejemplo de lo que sí o de lo que no se debe de ser, ¿no? Porque aún después de muerto del Señor Jesucristo, cuando Pablo le llama la atención a Pedro por cómo evangelizaba, también se vuelve un ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas muy padres de la vida de Pedro. Ok, ¿dudas, muchachos? ¿No? No, ¿verdad? Está muy... Ya cuando los vamos comparando, pues nos vamos dando más idea de cómo está la cosa. Ok, Juan es el, entonces... oye, César, Juan es el único que dice de dos veces, o sea, dos de las personas, no tres, como Ah, dato. Es el creo único que que es dice. la de Juan, la que nada más lo dice de dos personas. Ajá. No de tres. Sí, no dice de tres. Así es. Pues es que Juan no podía estar en todas, se le iban las cabras. Bueno, Hasta estaba diciendo al revés, ¿cómo dije? Antes de que el gallo cante, pero dije antes de que el canto gallo, que, que el algo así galle, dijiste. que el galle canto, algo así. Bueno, ok, entonces lo que seguiría, pues ahora sí, con esto estaríamos terminando Mateo 26 y vamos ahora sí a Mateo 27. Mateo 27:1, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, ya estando en el Sanedrín,
lo comentan más específicamente, ¿no? Dice, Jesús ante Pilato. Sale del Sanedrín y entonces dice, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿No? ¿Ok? En Mateo es lo único que dice la parte de Pilato, el principio de Pilato. Luego se pasa a la muerte de Judas, pero después ya viene el interrogatorio de Pilato a Jesucristo. Entonces, si nos vamos al 11 del mismo 27 para no estar de un lado a otro. Y entonces le dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Sí? Hasta ahí es parte de lo que es el interrogatorio de Jesús. Ahorita regresamos a lo de cómo Judas muere, que decíamos, ¿no? Que se decía que había sido colgado y luego que se había despanzurrado. Entonces, pues, hay que verlo. Ok, luego dice en Marcos 15:1, ¿por qué Jesús no se maravilla, no se defendía? Porque obviamente más adelante él sabía que la plática iba a dar testimonio de él mismo, ¿no? Donde él le dice que se dice rey y él le dice que él es rey, pero no de este mundo y cosas así. Entonces, hasta ahí nos está llevando la cronología para que más o menos veamos cómo lo injuriaban y le decían y demás, cuando le entregan y al no defenderse, Señor Jesucristo estaba causando pues cierta admiración por parte de Pilato, ¿no? Como que Pilato quería ver qué más, de qué se trataba, y más que nada porque pues todos ellos ya habían escuchado en cierta manera tal vez de las cosas que hacía Jesús. Vamos a Lucas 22, 66 a 71. Ok, entonces, y es lo que decíamos, ¿no? Ya antes, cuando el sumo sacerdote le dice, eres tú el Hijo de Dios y demás, cuando llega el Señor ante concilio, ¿no? Los mismos que le traen y demás le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Sí se acuerdan, ¿no? Cristo era la palabra del Mesías, no era cualquier palabra, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, le dicen, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no lo creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre, que era el otro sinónimo del Cristo o del Mesías, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, tú eres el Hijo de Dios, vosotros decís que lo soy, ¿no? ¿Sí ven? Y obviamente, pues es como cuando le pregunta el sumo sacerdote, le dice, pues, si te encomiendo, que es lo que vimos en la clase pasada, te encomiendo que tú me digas si tú eres el Mesías. Y dice, pues sí, yo lo soy. Y dice, pues, ¿qué más, de qué más testimonio necesitamos? Eres reo de muerte. Porque decíamos que la condenación para decirse hijo de Dios o decirse el Mesías, pues la condenación era que quien se dijese eso, pues era condenado a muerte, era digno de muerte. Ok, entonces, pues vemos, ¿no? Cómo lo están llevando del concilio y le preguntan y demás, y de ahí pues lo llevan con Pilato. Entonces, ahí mismo en el 23, en Lucas 23,
Una vez que ya saben ellos que lo quieren condenar por decirse el Mesías, no pueden llegar ante Pilato y decirle, este es reo de muerte porque se dice el Mesías. Porque pues, a Pilato le valía tres pepinos, ¿no? O sea, le importaba muy poco que él fuera el Mesías, o si es que lo era y si no lo era, y si se decía o no se decía, a él le importaba muy poco. Pero era diferente que él se dijera, este es el rey de los judíos, y él dice que es el rey de los judíos, y alborota desde Galilea hasta acá, ¿no? Sí, me expliqué, ¿verdad? Sí. Porque de otra manera, pues a Pilato no le iba a importar. Entonces le dice, entonces dices tú que eres el rey de los judíos, y le dice Jesucristo, pues tú lo dices. No, como diciendo Jesucristo, yo no lo estoy diciendo, tú lo estás diciendo. O tú dices que ellos te dicen que yo dije, así. ¿Sí? Entonces, ven cómo se manejan las cosas, ¿no? No lo acusaron de lo que ellos realmente lo estaban acusando para muerte. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Seguimos con la misma comparativa en los evangelios, ¿no? Hacia Juan 18. Creo que sí. Del 28, vamos a ver de una vez todo lo que es del 28 al 39, al 40, y de ahí vamos hacia los otros evangelios. Por favor. De la casa de Caifás se llevan a Jesús al pretorio. Ok, y entonces ya sale Pilato, ¿no? Y el pretorio era parte de la casa de Pilato, que era el pretorio, y que era mundano. Entonces, sale Pilato, que sabía que ellos no podían entrar, y les dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y entonces ellos le dicen, si este no fuera malhechor, pues ¿para qué te lo traemos? ¿Para qué no te lo habríamos entregado? Y entonces les dice, pues júzguenlo ustedes, según sus leyes, ¿no? Y ellos le dicen, pues es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y es lo que yo les decía, los judíos no podían matar a nadie porque estaban bajo la autoridad de los romanos. Entonces, querían matar al Señor Jesucristo, pero lo llevan con diferentes acusaciones para que pues, él lo mate, ¿no? Entonces, o para que lo sentenciara a muerte. Entra Pilato al, No. al Pretorio. pretorio y le dice a Jesús, ¿no? Le dice, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, porque le están diciendo que él se está diciendo rey. Y le dice algo parecido a lo que le vimos en la anterior, ¿no? Le dice, ¿esto lo dices tú o te lo han dicho otros de mí? Que eso es lo que yo digo decir. Y entonces le dice, pues yo qué sé, ¿soy acaso judío? O sea, lo mismo que yo les decía, ¿no? La vida de Jesús a Pilato le importaba muy poco, o sea, no. Y entonces dice, los sacerdotes te han entregado, dice, ¿qué has hecho? Y entonces Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Desde ahí, el Señor Jesucristo ya le dijo, pues mi reino no es de este mundo, y no siendo reino de este mundo, el reino de Jesús, pues a Pilato le vuelve a importar muy poco. O sea, dice, pues él puede estar divagando lo que quiera mientras no quiera hacer un reinado aquí en la tierra, ¿no? ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. O sea, no tenía nada, Pilato no tenía nada que alegar, no tenía nada que pelear, porque Jesucristo le aclara muy bien que su reino, que sí es rey, pero que no es reino de este mundo, que no es de aquí donde Él es rey. Y entonces le dice, no, entonces sí eres rey, ¿no? Le dice, y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey, pero yo no porque haya sido rey, sino porque para eso ha nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, dice Pilato, ok,
este no es rey de este mundo. Y no se dice rey, pero dice que que sí es rey, pero de otro mundo, y dice que él nació para pasar este momento, esta situación, ¿no? Y dice, y yo he venido para anunciar la verdad, ¿no? ¿Sí ven? Entonces dice, para esto he nacido, y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, a lo que era el Evangelio, lo que era el amor de Dios, lo que era la salvación y demás. A esa verdad era para lo que había nacido es Jesucristo. Claro que todo el detalle que vimos en las clases anteriores de la crucifixión, el padecimiento del Señor Jesucristo y demás que se venía, pues todo eso, cuando vimos lo de la Santa Cena y demás, pues todo eso, Pilato obviamente lo desconocía. Entonces Pilato lo único que está viendo es que, ok, él no es rey de este mundo y que la verdad es a lo que él vino a anunciar la verdad. Y entonces se queda él como diciendo, bueno, ¿y cuál es esa verdad? ¿Se me explicó? Por eso le pregunta eso. Dice, bueno, ¿qué verdad? O sea, le faltaban detalles, le faltaba información a Pilato, y entonces le dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, o sea, lo dice Pilato y sale a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito, o sea, pues, seguía sin entender qué estaba pasando o por qué lo acusaban. Dice, ustedes tenéis la costumbre de que yo les suelte en la a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ok, vamos a ver qué es lo que decían los demás evangelios, ¿va? 15. Fíjense, en Marcos 15, otra vez. Ah, dice, cuando Jesús es sentenciado a muerte, ¿a quién le iba a leer? ¿A mí? ¿O a Javi, no? Javi, léetelo, ¿no? Del 6, del Sí, 6 sí, sí. al 20. Ok. Jesús o a Barrabás. ¿A Jesús o a Barrabás? Ujú. Que dicen que si quiere que le entregue a Jesús o a Barrabás, le dicen, no, digo, perdón, que sí, que crucificara a Jesús, ¿no? Entonces, y aquí vemos que lo que pasa es que acusan a Barrabás de haber cometido un homicidio en una revuelta. Entonces, pues era un delito pues bastante grave, por eso es que lo iban a sentenciar, ¿no? Y Pilato sabía, dice en el 10, que era por envidia por lo que los sacerdotes estaban tratando de crucificar al Señor Jesucristo, ¿no? Y les decía en el 14, pues qué mal ha hecho, ¿no? Pero ellos gritaban todavía más, crucifícale, crucifícale. Y entonces, queriendo él satisfacer al pueblo, le suelta a Barrabás, dice en el 15, y les entrega a Jesús para que sea azotado, para que fuese después crucificado. O sea, parte del ritual o parte del proceso era que primero lo azotaban, lo golpeaban y demás, y después ya lo flagelaban y todo, y después ya los crucificaban. Total que le visten de púrpura, dice el 17, y le ponen la corona entretejida de espinas, que se la clavan, en otras partes dicen que se la entierran en la cabeza, y entonces le empiezan a decir, salve, ¿no? Rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza también con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia, y después de haberlo escarnecido, entonces lo desnudan por completo
y entonces le ponen sus vestidos y lo sacan para crucificarlo. Ok, y parte de la crucifixión, como vuelvo a decir yo, pues ya eran los latigazos y todo el rollo, ¿no? ¿Alguna duda? Hasta ahí, pues ya conocemos el proceso, ya lo hemos visto, pero hay que estarlo compaginando. Entonces, este fue del 15 al 20 y fíjense, vamos al 27 de Mateo. Habíamos dicho que pues vamos a dejar pendiente lo de cómo muere Judas para un espacio entre las partes estas de la crucifixión de Cristo. Entonces, habíamos dicho que en el 27, en el 2, es cuando Jesús es llevado ante Pilato. Y después, a partir del 3, viene lo de Judas. Y después habíamos leído lo de Pilato, ¿no? Cuando del 11 al 14. Y después, del 15 en adelante, hasta el 31, viene esto. De la misma caña le hacen la corona y le dan una caña para que esa caña fuera su báculo. Y después se lo quitan y con esa misma caña es con la que le golpeaban en la cabeza. Entonces, aquí lo que vemos es que ya él les ofrece que entregarles a Jesús en lugar y crucificar a Barrabás. Y ya reconoce en todo momento que por envidia, en los diferentes evangelios reconoce que por envidia le habían sentenciado a muerte. Y entonces le había dicho a su mujer, a Barrabás, ¿no? Dice en el 19, no tengas nada que ver con este justo. Ya ella lo determinaba como una persona justa que no era digna de muerte. Decía, no tengas nada con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, ¿no? Y entonces dice, por eso sale y les dice, bueno, ¿cuál de los dos quieren? Y ellos gritaban, no, quieren que les libere a Jesús llamado el Cristo. Decían ellos, no, crucifícale. Y les dice, pues qué mal ha hecho, pero no le daban razones porque no tenían razones reales para crucificarle. Entonces toma una bandeja con agua y se lava las manos y les dice, en el 24 dice, delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, otra vez por lo mismo, sabían que él era justo, que no era pecador, le dice, pues allá ustedes. ¿Qué les responde la multitud? Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Qué maldición, ¿no? Tan grande. Y entonces dice, les da a Barrabás, suelta a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, entonces le entrega para que fuera crucificado, y después viene el escarnio a partir del 28, donde le desnudan, le ponen encima el manto de escarlata, y después la corona de espinas, le dan la caña como báculo, y después le empiezan a escarnecer, se le arrodillaban, y después con la misma caña le empezaban a golpear en el 30, ¿no? Le escupían, y además, y pues después de haberla escarnecido y demás, es cuando ya empiezan con todo el proceso de la crucifixión. Ok, ¿dudas hasta ahí, muchachos? No. Es un proceso, bueno, estamos brincando de un lado a otro, porque pues es importante ver cómo lo van comparando los evangelios, ¿no? Ya estuvimos viendo que pues está bastante interesante. No quiero tocarlo de Judas todavía porque quiero que eso lo veamos una vez que veamos los dos comentarios o tres comentarios que son sobre la muerte de Judas, porque pues viene una donde dice que se ahorca, otra donde se derraman sus entrañas, y yo decía que al colgarse a lo mejor se desgarró o algo y se le salen las tripas,
Luego el campo se llama campo de Aceldama, que es el campo de sangre, que deciden que sea para enterrar a la gente, ¿no? Entonces, pero eso lo tenemos que ver porque es un bloque de procesos que se tienen que ver por separado, ¿no? De las consecuencias de haber entregado al Señor Jesucristo. ¿Cómo llega Judas a regresarles las monedas y dicen, no, pues nosotros, tú te ofreciste, como que tú te ofreciste, ya cumpliste, pues nosotros no queremos ver. Fíjense cómo ellos mismos dicen que no quieren ver nada con la sangre de inocentes, ¿no? Algo así dicen, pero eso lo vemos después, ¿no? Ok. Se nos acabó otra vez el tiempo. ¿Cómo ven? Rápidamente. Ok. ¿Quieren hacer comentarios o quieren tienen alguna duda o algo? ¿No? ¿No? Ok. Lo que sí siento yo, no sé ustedes, pero a mí me da mucho sentimiento cada vez que se habla de la muerte y crucifixión de Cristo. Sí, No me gusta y es se refleja la maldad que tenemos desde el principio de los tiempos, ¿no? Y da tristeza, o sea, es mi forma de verlo. sí. Qué mal que seamos tan malos. Sí, sí. La Pero maldad bueno, del ser sí, humano, no hay duda. sí, tienes razón. Lo veíamos en la clase pasada, ¿se acuerdan que decíamos que así como las acciones de Pedro, así como las acciones de Judas cuando la entrega y demás, Judas tuvo toda la oportunidad que tuvieron los demás discípulos y sin embargo niega al Señor Jesucristo, bueno, lo entrega. Yo creo que y posteriormente Pedro, que a pesar de que pues sí tenía fe y todo y era su seguidor, lo niega. Y yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja realmente esto? Pues es que tenemos que tener cuidado con nuestras vidas, Sí, porque parecía que uno tuvo todas las facilidades para hacer lo mismo que hicieron los demás discípulos y no lo hizo, y otro parecía ser el más firme tal vez de los seguidores de sus discípulos del Señor Jesucristo, y sin embargo, pues hasta con groserías y juramentos, lo niega. Entonces, sí, no es lo mismo ver los toros de lejos que estar ahí de cerca. Entonces, pues hay que cuidar nuestras vidas, ¿no? Hay que prepararnos, es sobre todo. correcto. Ok, este, Claris, horas para despedirnos.